A lo largo del siglo I antes de Cristo hubo muchos personajes de la República Romana que son sumamente interesantes de estudiar y divulgar, y uno de ellos especialmente interesante es Lucio Sergio Catilina, un hombre que organizó una supuesta conspiración para derrocar al Estado y que fue desmontada por uno de esos hombres importantes de este siglo, como es Marco Tulio Cicerón. Sin embargo, el episodio está bastante turbio, está bastante emborronado por la superioridad moral, ¿no? y la superioridad historiográfica de Cicerón. Así que yo quería dedicar un episodio a abordar este tema, ¿no? Esta controversia, y ver hasta qué punto la conspiración de Catilina pudo ser exagerada por las fuentes antiguas, sobre todo por Cicerón. Y bueno, puestos a hacer este programa acerca de un personaje tan interesante como Catilina, hoy he tenido el placer y el honor de contar en el podcast con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre él. Él es Luisma López Román, historiador, filólogo clásico y escritor de novelas históricas. ¿Qué tal estás, Luisma? Hola Oscar, pues un placer estar aquí una vez más contigo y nada, el placer y el honor es todo mío, el poder estar aquí en tu casa de las ondas, del podcast y del vídeo para compartir un ratito de charla sobre cosas romanas, que eso siempre es un placer. Para mí es un gran placer también tenerte aquí y un honor. Ya te tuvimos, como tú dijiste, hace unos meses para hablar acerca de la rebelión, o mejor dicho, el tribunal de la plebe de los hermanos Graco, y ahora te tenemos aquí para hablar de Catilina. Y aprovecho también para invitar a toda nuestra audiencia a que si quiere vivir la antigua Roma, vivir la República Romana de una forma diferente, que se sumerja en la antigua Roma a través de las muchas novelas históricas que has publicado. Pues sí, Oscar, muchísimas gracias por la recomendación. La verdad que para mí la novela histórica es una manera magnífica de, primero, de expresar mi amor por la República Romana, por Roma en general, pero por la República en concreto. Y creo que es una forma, como tú muy bien dices, de adentrarse en ese mundo, de conocer un poco, digamos, los rudimentos básicos de la época, los personajes, para después ya, si te interesa el tema, meterte ya en ensayos, meterte a leer las fuentes y hacer un conocimiento un poco más en profundidad. Mm. Las últimas, si no me equivoco, fueron publicadas por Despertaferro, ¿no? Efectivamente, sí. Las dos últimas novelas, las dos de Tiberio Graco tribuno de las legiones y Tiberio Graco tribuno de Roma, las ha publicado Despertaferro y la verdad que estoy encantado con la editorial porque es que, bueno, el sello Despertaferro siempre añade un puntito ahí de prestigio y de calidad. Así que, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que, si no son mis novelas, que cualquier publicación de Despertaferro es una garantía de disfrute y de historia con rigor. Lucio Sergio Catilina es un personaje un par de décadas posterior a los Gracos, a Tiberio y a Cayo Graco. Así que yo creo que podríamos empezar este programa abordando, digamos, su contexto histórico y sus orígenes, digamos, como personaje. Podríamos hablar acerca del entorno familiar, de sus inicios militares con Pompeyo Estrabón, de lo que sufrió su familia bajo la dictadura de Sila, etc. Pues mira, podemos empezar por ahí, efectivamente. De Catilina, el problema que tenemos es que no contamos con unos datos muy seguros, porque toda la historia de Catilina nos la han escrito sus enemigos, sobre todo Cicerón, como veremos. Pero parece ser que nació a finales del siglo II antes de Cristo y nació en el seno de la gens Sergia, de un clan patricio muy importante en los orígenes de la República, pero que sin embargo llevaba siglos sin alcanzar el consulado. El último cónsul de esta familia, de los Sergios, alcanzó el consulado en el 429 a.C., es decir, estamos en la República Arcaica. Entonces Catilina pertenecía a una de estas familias que era más de rango pretoriano, era de la nobleza, pero de la baja nobleza, y entonces vivía en esas circunstancias y él, de joven, pues le tocó experimentar una época bastante compleja, como fue la mal llamada guerra social, la guerra de los aliados, que ahí fue donde él hizo sus primeros ejercicios de armas, con aproximadamente tendría 20 años o por ahí, y combatió bajo las órdenes de Pompeyo Estrabón, del padre de Pompeyo el Grande. Y seguramente en ese campamento de Pompeyo Estrabón coincidió con Cicerón, con el que va a ser su gran enemigo posteriormente.
Tampoco sabemos mucho de este papel que jugó él en esta guerra, y después nos lo encontramos ya en plena época de Sila, en la guerra civil entre Sila y Mario, y Catilina la verdad es que fue muy hábil porque supo arrimarse al bando que se iba a alzar con la victoria, que era el de Sila. Y no solamente se arrimó a ese bando, sino que además se enriqueció de manera espectacular con las proscripciones de Sila. Cuando Sila consigue establecer su dictadura, cuando ya consolida su poder y empieza a perseguir a todos los partidarios de Mario, Catilina va a ser de los que se va a entregar a esas persecuciones con pasión. Y, por ejemplo, uno de los que va a caer a manos de Catilina va a ser un familiar del propio Cayo Mario, de Arpino, Mario Gratidiano, al que Catilina en persona va a matar, y lo que cuentan las fuentes, no sabemos si es verdad o no, pero las fuentes lo dicen, es que Catilina le arrancó la cabeza y paseó su cabeza clavada en una lanza por toda Roma hasta llegar al templo de Apolo en el Janículo, donde Sila, el propio Sila, le estaba esperando, y Catilina le entregó la cabeza de este familiar de Mario. Entonces, Catilina ya empieza su carrera de una manera un tanto turbia, un tanto turbia. Participó además de la riqueza que se generaba con estas proscripciones, porque todos los que eran condenados se les quitaban sus bienes y eran subastados a precios de risa. Entonces Catilina se enriqueció muchísimo con estas subastas. Y este fue el contexto en el que él vivió su juventud y seguramente sus primeros pasos en el cursus honorum, cuando fue cuestor, fue edil, como un miembro más de esta aristocracia silana que se había enriquecido pues ahí en el contexto de la guerra civil. Si no me equivoco, también los familiares de Caterina fueron víctimas de estas proscripciones, de estas persecuciones de Sila, porque el propio Caterina los incriminó, ¿verdad? Efectivamente, para lo que nos cuentan las fuentes es que algunos primos, algunos familiares de Catilina, de la gens Sergia, cayeron víctimas de las proscripciones de Sila, pero Catilina, en lugar de ponerse del lado de su familia, se puso del lado de los que habían triunfado en la guerra civil. Entonces, lo que dice Cicerón y lo que dice Salustio es que Catilina contribuyó, les delató y contribuyó en aquellas muertes. Posiblemente esto, claro, las fuentes lo utilizan para poner más carga negativa en el personaje. Entonces, nunca sabremos realmente si su papel fue tan activo en esa desgracia de su familia o no. La República Romana tardía está llena de personajes como este, ¿no? Sin escrúpulos. Así que quería preguntarte acerca del cursus honorum que siguió Catilina antes del mítico enfrentamiento con Cicerón. Háblanos acerca de todo ese periodo previo, antes de llegar a ese año, digamos, 65, 64, cuando empieza la carrera al consulado. Pues mira, Catilina, en principio, por lo que parece, tuvo una carrera política bastante normal en sus inicios, de lo que se esperaba de un chico de su familia y de sus posibilidades económicas. Sabemos que fue cuestor y que fue edil, aunque no tenemos muy claro los años en los que desempeñó la cuestura y la edilidad, y llegó a ser pretor. Llegó a ser pretor en el año 68 a.C. Tampoco sabemos mucho acerca de cómo ejerció la pretura. Lo que sí que sabemos es que después fue enviado como propretor, de gobernador, a la provincia de África. Y allí estuvo 2 años, estuvo en el 67 y en el 66 a.C. No tenemos muchos datos acerca de cómo desarrolló él su labor como gobernador, pero tampoco debió tener muchos escrúpulos a la hora de cobrar los impuestos y a la hora de manejarse con los súbditos de la provincia, porque cuando llegó se encontró con una acusación por corrupción. Entonces, claro, Catilina ya aquí iba a empezar a tener problemas, porque en el momento en el que le tocaba presentarse al consulado, ya está arrastrando una acusación que le puede llevar a juicio contra una provincia como era la de África, que tenía además bastante peso. Entonces ya empieza su carrera hacia el consulado con ciertos problemas. Sí, de hecho, ese juicio pendiente que tiene por su corrupta gestión de la provincia de África va a ser lo que le impida al final presentarse a las elecciones del consulado del 65 y el 64, ¿no? Efectivamente, esta es una época bastante complicada, porque sabemos que Catilina, no tenemos muy claro tampoco cuándo volvió de África, no sabemos muy bien si la primera vez que se quiso presentar al consulado fue por el problema, no le dejaron por el problema del juicio, o si fue porque llegó más tarde del momento en el que tenía que inscribirse. Es también el momento en el que se desarrolla lo que se ha llamado la primera conjuración de Catilina, que la verdad que es un nombre un poco injusto, porque si Catilina participó en esto, que no lo tenemos muy claro, lo hizo como un papel totalmente secundario. Aquí los que estaban metidos en esta conjuración
Eran Pisón y otro cónsul que habían sido apartados, habían sido elegidos cónsules, pero les habían apartado por comportamiento poco moral y demás. Entonces, había un malestar ya entre la aristocracia romana y puede ser que Catilina estuviera ahí metido. También se dice que Craso y que César estaban involucrados, que lo que Craso quería era que le nombraran a él dictador, mientras César era nombrado Magister Equitum. Es una situación un poco complicada. Pero desde luego, en el 65 a.C., lo que sí que ocurrió es que Catilina fue llevado a juicio por los africanos, que por su comportamiento como gobernador. Y aquí Catilina, una vez más, desplegó toda su capacidad para corromper a todo lo que le rodeaba. Parece ser que sobornó a los jueces. Es muy curioso porque el hombre que le llevó a juicio fue nada menos que Publio Clodio, un personaje que luego va a dar muchísimo que hablar, va a ser otro de los grandes enemigos de Cicerón, y Cicerón, sin embargo, pese a que después va a ser el gran enemigo de Catilina, en este momento conservamos una carta en la que le dice a su amigo Ático que se está planteando defender a Catilina, se está planteando ser él el abogado defensor. Al final no lo fue, y sabemos que Catilina salió absuelto de este juicio, pero claro, bastó ya con esto para que no pudiera presentarse en la candidatura para el consulado al año siguiente. Ese sería un buen ejercicio de historia contrafactual. Ver qué habría pasado si Cicerón hubiera sido el abogado defensor de Catilina. Bueno, Cicerón tampoco te creas que tenía muchos escrúpulos, ¿eh? Cicerón también era un tío que era de esto de Groucho Marx, de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Lo que Sí. pasa es que como luego la fuente principal para reconstruir este periodo es el propio Cicerón, pues el tío ha conseguido pasar a la historia de una manera un tanto, bueno, pues con la carita bastante lavada. Pero fíjate, para que veas que Cicerón en este momento no solo no tenía ningún problema con Catilina, sino que incluso se planteaba el defenderle en los tribunales, sí, sí. Para la gente que quiera profundizar en la vida de Cicerón, tengo una buena noticia, y es que en el pasado grabamos un podcast de historia sobre la vida y obra de Cicerón con Francisco Pinapolo. Así que supongo que lo dejaré por aquí en las tarjetas de YouTube para que puedas acceder a ese vídeo si estás viéndonos en YouTube. Pues Óscar, Y te corto porque Pina Polo, de verdad, es el autor de la mejor biografía de Cicerón que hay escrita en español hasta la fecha. Aparte de que es el profesor de universidad, el investigador que mejor y que más ha trabajado el tema de la República Romana. Así que vamos, lo recomiendo encarecidamente el episodio de Cicerón, sin duda. hombre, es que tú sabes que por aquí, por el podcast de historia, solo pasan los mejores. Sí, sí. Ahora vamos a situarnos en el año 64 a.C. porque finalmente Catilina consigue presentarse o consigue no postularse para el consulado del año 63. Y aquí van a empezar los problemas gordos de verdad, porque sus principales rivales para el consulado del 63 van a ser Cayo Antonio Híbrida, que bueno, ha pasado sin pena ni gloria, y después Marco Tulio Cicerón. Entonces, háblanos concretamente en detenimiento de esta campaña electoral tan gorda, tan heavy, que se vivió para el consulado del 63. Pues mira, esta fue una campaña electoral apasionante y de la cual además tenemos mucha información. No solemos tener mucha información acerca de las campañas electorales en esta época republicana. Sin embargo, como fue Cicerón el que se presentaba a cónsul en este año, él en sus escritos nos ha dejado bastantes pistas de cómo sucedió todo. Catilina tenía un problema y es que él pertenecía a una familia patricia y por ley uno de los cónsules al menos tenía que ser plebeyo. Por lo tanto, Catilina aspiraba a un puesto nada más y en ningún caso los dos cónsules podían ser patricios. Entonces ya tenía un problema ahí. En principio, Catilina se presentó en pareja con Antonio Híbrida, iban a ir los dos, uno para ocupar el consulado patricio y el otro el consulado plebeyo, y Catilina se las veía muy felices porque decía, hombre, con este detrás de mí, yo creo además parece ser una relación bastante buena con Craso, que Craso sabemos que tenía todo el poder económico en sus manos. Entonces Catilina se las prometía bastante felices. ¿Pero qué ocurrió? Que en este mismo momento el contexto internacional es muy importante. Tenemos a Pompeyo a punto de derrotar al rey Mitrídates del Ponto en Oriente. Y Pompeyo tiene un montón de legiones en esta campaña de Oriente. La última vez que un magistrado romano había estado en Oriente luchando contra Mitrídates y después había vuelto a Roma, había sido Sila. Y había vuelto a Roma entrando a sangre y fuego. Entonces, claro, los senadores más conservadores estaban muy asustados de qué es lo que podía hacer Pompeyo y necesitaban empezar a mover sus piezas para asegurarse una cierta posición de seguridad. Por tanto, cogieron a Cicerón,
que Cicerón hasta este momento había sido un peón de Pompeyo, por mucho que Cicerón nos venda lo contrario y por mucho que algunos historiadores hayan querido presentar a Cicerón como un héroe prácticamente desde la cuna, Cicerón hasta ese momento era un peón de Pompeyo. Pero en este momento, a los que posteriormente va a llamar los optimates, los más conservadores, le van a coger en su seno y le van a upar en esa candidatura para conseguir que sea elegido. Y Cicerón lo que va a hacer es atraerse a Antonio, prometiéndole que si les eligen a los dos, él va a asegurarle que le van a nombrar gobernador de Macedonia cuando termine el consulado. De esta manera, Cicerón quiebra la alianza de Catilina y Antonio, y los que finalmente ganan las elecciones son Antonio y Brida y Cicerón. Y el pobre Catilina se queda con 2 palmos de narices a verlas venir y una vez más a las puertas del consulado. Aquí en este punto también quería recomendar otro programa que grabamos sobre la corrupción política en la antigua Roma, que yo creo que viene muy en relación a esto, ¿no? Para hablar acerca de toda la corrupción que se vivía en los procesos electorales de la antigua Roma, que lo grabamos, por cierto, que no lo había dicho, con Antonio Álvarez Guerra. Entonces, yo creo que ese también viene aquí ideal. O sea, yo voy añadiendo, ¿no? Voy añadiendo programas a la playlist de la gente. Sí, sí, perfecto. Además, el tema de la corrupción en la República Romana es esencial, porque era un régimen esencialmente corrupto. Por mucho que se desarrollaron mecanismos y tribunales especiales de ámbito, que se llamaban, era el tipo de crimen de corrupción, así era como se llamaba, realmente era un sistema que estaba podrido de arriba abajo y en el que los intercambios de favores, de dinero, las compras de votos, las presiones por medio de la violencia estaban a la orden del día. Entonces, ese es el contexto en el que tenemos que entender estas candidaturas, que no eran en absoluto limpias, claro. Exactamente. Y así, pues, pasó otro año. Catilina se quedó con las ganas de volver a ser cónsul, pero todavía dice, bueno, he perdido unas elecciones, todavía puedo presentarme a otras. Y entonces llegamos a una nueva campaña electoral, en esta ocasión para el consulado del 62 a.C. ¿Y qué pasa en esta campaña? Pues fíjate, estamos ahora ya sí en el año 63, el año del consulado de Cicerón. Posiblemente este es el año del que más información tenemos de toda la historia de Roma, desde luego de toda la historia de la República, pero yo diría incluso que de toda la historia de Roma, incluyendo el Imperio. Porque gracias a la obra de Cicerón, gracias a la obra de Salustio, gracias a las biografías de Plutarco, tenemos una reconstrucción prácticamente mes por mes, que esto en la historia antigua es una cosa totalmente inédita. Entonces sabemos muy bien qué es lo que ocurrió. El problema es que, claro, las fuentes no son de fiar siempre. Directamente hay que cogerlas con pinzas. El pobre Catilina, una vez más, se presentó a las elecciones confiando en ser cónsul para el año 62, pero otra vez los problemas le salieron al paso. En ese contexto, los optimates estaban intentando también colocar a su candidato, en este caso, pues un miembro de la gens de Lúculo, que era Murena. Al final también había otro candidato muy potente, que era Silano. Entonces, Catilina una vez más va a quedar derrotado. Ya por segunda vez consecutiva se va a quedar en tercera posición y no va a conseguir el consulado. Y claro, ahí Catilina estaba ya desesperado, ya no sabía qué hacer. Él quería ser cónsul. No tenemos muy claro el por qué. ¿Por qué tenía esa desesperación por ser cónsul? Y esto los historiadores le han dado muchas vueltas. Hay algunos que dicen que Catilina había alcanzado tal cantidad de deudas, estaba tan endeudado para llevar el nivel de vida que se le exigía, para sostener las campañas electorales que había tenido que sostener durante 2 años seguidos, que necesitaba ganar para poder recuperar ese dinero por medio de algún gobierno en una provincia o por medio, pues, de la corrupción, una vez más. Y que al no conseguirlo, Catilina se vio entre la espada y la pared, porque tenía a los deudores apretándole y, por otro lado, él, como patricio que era, como miembro de una familia noble, él sentía que el consulado como que le pertenecía también por derecho. Y aquí es cuando ya va a estallar la verdadera conjuración de Catilina y cuando todo el asunto, a finales del año 63 a.C., va a estallar por completo. El tema este de las deudas de los políticos y de los aristócratas también me parece muy interesante. Creo que incluso el propio Julio César estuvo tan endeudado antes de la guerra de las Galias que, vamos, de poco no lo matan los prestamistas. No, claro, Julio César estaba asfixiado, pero estaban todos. Es que este era un problema. Hay que pensar que los cargos en la República Romana no eran remunerados. No había un sueldo para ejercer el tribunado de la plebe, la edilidad, la cuestura. Los magistrados romanos tenían que valerse por sus propios medios.
Entonces, cuando uno, por ejemplo, desempeñaba el cargo de edil, tenía que arreglar carreteras, construir templos, arreglar todo tipo de edificios, la curia, las basílicas, todo de su bolsillo. Entonces, eso suponía un desembolso brutal que solamente los patrimonios más fuertes lo podían afrontar. ¿Cómo lo hacían entonces? Pidiendo préstamos. Pidiendo préstamos y préstamos y préstamos en la esperanza de que después de ser pretor o ser cónsul les enviaran a una provincia, les dieran un mando con legiones y con esas conquistas, con esas ventas de esclavos, con ese botín que se conseguía, incluso con parte de los impuestos que se cobraban en las provincias, pues digamos que volver a sanear un poco su situación económica. Pero el sistema romano en este momento tenía un problema muy grande con esto, y es que ser político era extremadamente caro, era extremadamente caro. Si le añadimos además el lujo en el que algunas de estas casas nobles empezaban a vivir con unos banquetes espectaculares, les encantaban, por ejemplo, traer los peces más exóticos y tenerlos ahí en piscinas, era un modo de vida también extremadamente caro. Y al final se veían obligados a ello. Claro, cuando uno no podía mantener ese ritmo de vida y no podía pagar las deudas, pues tenía que recurrir a algo, porque si no, al final acababa en bancarrota y acababa cayendo en el desprestigio más absoluto él y toda su familia. Y es probable que esto fuera lo que le pasó a Catilina, entre otras muchas cosas, pero probablemente el tema de las deudas, aunque hay historiadores que le quitan mucho peso, yo creo que sí que tuvo que tener una importancia bastante grande. Como estamos diciendo, Catilina estaba desesperado y en ese contexto de desesperación, pues va a pensar que la única forma de hacerse con el poder es por la vía más ilegal y más inconstitucional, ¿no? O sea, organizando una conspiración. Háblanos acerca de lo que sabemos de esta conspiración y cuáles eran los supuestos objetivos que pretendían alcanzar los conspiradores. Pues es un tema extremadamente complejo. Simplemente basta echar un vistazo a quiénes son los que se unieron a Catilina para ya darnos cuenta de la confusión que había, porque ahí nos encontramos de todo. Estaba, por ejemplo, Publio Cornelio Léntulo, que había sido un antiguo cónsul elegido, pero había sido expulsado del Senado por su conducta inmoral. Tenemos, por ejemplo, también a Cetego, que había sido un antiguo sertoriano. Sertorio fue este líder de los populares que se enfrentó a Sila y a Pompeyo en Hispania, levantando las legiones de Hispania. Tenemos también una masa popular enorme, tanto en la propia ciudad de Roma como sobre todo en otras regiones. En Etruria, sabemos que en Etruria Catilina consiguió tener un montón de seguidores. ¿Por qué? Pues aquí es muy interesante el analizar el contexto de cómo Catilina sí que supo leer esa situación. Después, cuando Sila consiguió llegar a la dictadura, una de las cosas que hizo fue a todos sus soldados les repartió tierras. Pero claro, esas tierras había que conseguirlas en algún sitio. Y lo que hizo fue quitárselas a las aristocracias de determinadas zonas que habían estado del lado de Mario. Los etruscos se habían puesto del lado de Mario. Y entonces en Etruria Sila hizo una auténtica carnicería. Aparte de los que mató, repartió tierras y esas tierras se las dio a sus veteranos. Pero claro, esos veteranos eran señores que a lo mejor no habían cogido una azada en su vida. Y de repente se encontraban con una parcela de tierra, también ellos se endeudaban porque necesitaban comprar herramientas, comprar esclavos, comprar semillas, y las cosechas luego no compensaban esto. Tenemos entonces en el año 63 a.C. una masa social de descontento tan grande que Catilina lo único que tuvo que hacer fue agitar el árbol para que todo empezara a caer. Ahora bien, ¿tenían objetivos comunes todos estos elementos? ¿Qué es lo que realmente querían? Pues si miramos a Cicerón o a Salustio, lo que querían era el caos, la destrucción, el fuego. Evidentemente, esto no es creíble. No es creíble que una persona como Catilina o que incluso senadores como Léntulo, como Cetego, quisieran una cosa tan masiva de caos y destrucción. Probablemente Catilina lo que quería era alcanzar el consulado de alguna manera. A lo mejor ser nombrado dictador, a lo mejor conseguir algún tipo de prebenda por medio de alguna de sus alianzas, porque no sabemos si Craso también estaba ahí metido o no estaba metido y luego le traicionó. Entonces es una situación bastante compleja. Y las fuentes, además, no solo nos lo aclaran, sino que encima nos lo complican todavía más porque añaden muchísimos elementos que son invenciones. Como, por ejemplo, pues pensar, acusan a Catilina de querer liberar a los esclavos, que eso es una cosa totalmente impensable para un aristócrata romano en el 63 a.C. Pero Cicerón lo va echando todo ahí. Él lo va poniendo todo y el que se lo quiera creer, que se lo crea. Que quería pegar fuego a no sé cuántos barrios de Roma, algo también totalmente impensable. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Pues seguramente cada uno tenía los suyos y simplemente todos los descontentos se unieron en una misma facción para ver si conseguían que las cosas cambiaran.
Eso de reunir a los descontentos se va a dar varias veces en la historia antigua de Roma, solo que evidentemente con distintos resultados y con distintas narraciones. En este caso parece evidente que Cicerón pues lo magnificó para él venderse como la persona que había resuelto esa situación tan catastrófica. Claro, de hecho, además Cicerón necesitó hacer esto. Luego, más adelante hablaremos del por qué, pero a Cicerón le interesaba pintar la situación en el 63 a.C. de desastre total. Si no llego a estar yo al mando de la República, si no llega a ser por mí, hoy en día no habría Roma, porque estos señores habrían acabado con todo. Entonces, claro, Cicerón se cuidó mucho de profundizar en estas acusaciones, de ennegrecerlo todo mucho, para justificar lo que va a hacer él después, claro. Háblanos ahora acerca de cómo se descubre la conspiración o cómo se desmantela esta conjura, porque todo fue un proceso bastante poco claro en el que está implicado precisamente el personaje que tú mencionabas, Marco Licinio Craso, porque se supone que Craso ayuda a Cicerón a desvelar la conspiración, pero creo que las fuentes no nos dicen cómo se enteró Craso de la conspiración. Claro, es que el personaje de Craso es también un personaje interesantísimo y del que creo que, por desgracia, nunca vamos a llegar a saber todo el trasfondo que había. Estamos a finales ya del año 63. Estamos ya en los meses de noviembre, diciembre, ya está terminando el consulado de Cicerón, y Cicerón empieza a escuchar algunos rumores de que algo se está cociendo por ahí, de que Catilina y los suyos están empezando a manejar algunas cosas, de que en Etruria hay alguien que está incluso reclutando a los veteranos de Sila para levantar un ejército. Y los primeros rumores los empieza a escuchar de una tal Fulvia, que era la amante de Curión, de uno de los amigos personales de Cicerón. Pero bueno, de momento no se le presta mucha atención hasta que el propio Craso, hasta que Marco Licinio Craso llega ante Cicerón y le enseña unas cartas anónimas. Claro, esas cartas anónimas es un recurso muy fácil para quitarse un poco responsabilidad. Pero Craso le dice a Cicerón que hay un grupo de senadores liderados por Catilina que están preparando un golpe de Estado y que uno de los objetivos que tienen es matarle a él, matar al cónsul para que la república se desestabilice y entonces poder hacerse ellos con el poder. Claro, aquí hay historiadores que han dicho, no, Craso es que estaba metido en el lío desde el principio, pero luego se cagó porque pensaba que se le iba de las manos la cosa y entonces decidió denunciar. No, Craso no tenía nada que ver desde el principio. Muy complicado. La posición de Craso en el 63 a.C., incluso la de César, es bastante compleja. La cuestión es que es cierto que en estas fechas un antiguo centurión de Sila, un tal Manlio, salió de Roma por orden de Catilina para empezar a reclutar un ejército en Etruria. Y estos rumores llegaron a Roma, de que en Etruria este Manlio estaba reclutando un ejército. Total, que Cicerón, ¿qué es lo que hizo? Convocó una reunión en el Senado el 7 de noviembre del 63, que tenemos un nivel de detalle enorme para este año, y allí pronunció la que se conoce como su primera catilinaria. Delante de Catilina, porque Catilina fue al Senado también, confiado en que no le iba a pasar nada, y ahí Cicerón reveló todos los planes de Catilina. Este es el discurso que comienza con la célebre frase del quousque tandem abutere patientia nostra Catilina. Se supone que Catilina se quedó solo en ese momento en el Senado. Estaba reunido el Senado en ese momento en un templo, creo recordar que era en el templo, no era el Templo de la Concordia, el Templo de la Concordia va a ser otra reunión posterior. Estaba Catilina completamente aislado porque los senadores se fueron apartando de él. Hay un cuadro del siglo XIX, creo que es de Macari, creo que es el autor se llama Macari, en el que aparece Cicerón dando el discurso y Catilina completamente aislado. Claro, ahí Cicerón hizo gala de toda su potencia oratoria y Catilina, pese a que intentó defenderse, no le quedó más remedio que cuando terminó la sesión del Senado escapar de Roma. Él, por supuesto, negó todas las acusaciones, pero por si acaso se marchó. Él se marchó. Claro, que se marchara de Roma ya quería decir que algo había ahí. Y el asunto va a continuar. Porque, claro, Catilina no era el único personaje que estaba detrás de todo este asunto. Tenía alianzas incluso entre antiguos senadores, entre los caballeros. Y parece ser que antes de marcharse, Catilina reunió a sus seguidores en su casa. Y ahí Salustio nos cuenta que hubo un momento en el que incluso se llegaron a pasar una copa en la que bebieron sangre para unirse y para conjurarse ahí todos y comprometerse en un juramento así mucho más potente. Obviamente, esto de beber sangre en un sitio secreto y demás tiene muchos elementos como de conspiración literaria como para que podamos creérnoslo.
Pero parece ser que de esta reunión salió ya la decisión de asesinar a Cicerón directamente. Y de hecho, dos caballeros, dos personas del orden de los caballeros, que eran la clase más rica de Roma, aparte de los senadores, se presentaron a la mañana siguiente en casa del propio Cicerón, como si fueran simplemente a presentarse como clientes, a saludarle, que esto era una cosa muy, muy normal en el día a día de los romanos, pero a Cicerón ya le habían advertido de que le iban a matar. A Cicerón le habían dado un toque, cuidado con estos dos porque van a venir a matarte. Entonces no les dejaron entrar a la casa de Cicerón y gracias a eso Cicerón se salvó. Entonces tenemos que Catilina se marcha, Cicerón ha salvado la vida de milagro y la situación en Roma pues cada vez es más complicada porque claro, los aliados de Catilina con Léntulo, este hombre que había sido expulsado del Senado por su comportamiento poco moral, intentó hacer una jugada más. Intentó atraerse a una tribu gala, a la tribu, a ver si lo digo bien porque este nombre siempre se me traba, de los Alobogres creo que es, habían enviado, era una tribu gala que había enviado unos emisarios a Roma para negociar con el Senado unas mejores condiciones en su alianza. Entonces Léntulo intentó que estos galos se pasaran al bando de Catilina para que cuando regresaran a su tierra reclutaran un ejército galo, cruzaran los Alpes y cayeran sobre Roma. Es decir, que los Catilina y los suyos estaban ya desesperados hasta el punto incluso de reclutar a pueblos considerados bárbaros, aunque seguramente estos galos del sur pues no eran tan bárbaros como nos los pintan las fuentes. Una vez más, Cicerón se enteró de esto. Cicerón se enteró de que estos emisarios de los galos estaban en contacto con Léntulo para participar en la conjuración. Y de hecho fueron los propios emisarios galos los que fueron a decírselo a Cicerón, oye, que nos están tanteando esta gente para que hagamos esto. Total, que ya con esta acusación en la mano, Cicerón cogió a todos los secuaces de Catilina y sobre todo a 5 de los más importantes y ordenó que los detuvieran. Y los puso bajo custodia en casas de 5 miembros de la aristocracia romana. Porque en Roma realmente no había una cárcel como tal. Existía el Tuliano, que era una especie de celda y subterránea que había donde se ejecutaba a los condenados a muerte y a los reyes que se traían en el triunfo, pero era una cárcel que no tenía medidas de seguridad. Entonces se detuvo a estas 5 personas. Y claro, aquí Cicerón se planteó una situación. ¿Qué hacemos con estos 5 tíos? Son 5 ciudadanos romanos. Algunos de ellos han sido incluso senadores. ¿Qué hacemos con ellos? Y aquí es cuando va a llegar uno de los problemas más grandes de este año 63, y es, ¿se puede condenar a muerte? ¿Un cónsul puede condenar a muerte a un ciudadano romano? Y ese seguramente fue el quebradero de cabeza de Cicerón para años posteriores. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos sobre la pista de Catilina, porque una vez que huye de Roma, él se va a Etruria y allí va a organizar esa rebelión armada que se va a encontrar con la oposición de su antiguo rival o antiguo aliado, como era Antonio Híbrida, que en este momento es procónsul, y que va a enfrentarse contra Catilina en esta región. Entonces, háblanos un poco acerca de ese conflicto entre Catilina e Híbrida. Sí, claro, a partir de este momento, la conjuración de Catilina ya tiene 2 vertientes. Tiene la vertiente urbana, lo que está pasando en Roma, que es lo que estábamos comentando antes, y la vertiente militar, ese ejército de veteranos de Sila, y no estamos hablando de cualquier soldado. Estamos hablando de veteranos muy curtidos y que además habían combatido con Sila, tanto en Oriente contra Mitrídates, posiblemente también en la guerra de los aliados contra los itálicos, en la guerra civil, es decir, era gente muy, muy, muy curtida en batallas. Pues todos estos se reunieron bajo este centurión, este Manlio, y Catilina se dirigió junto a ellos para ponerse al frente de las tropas. Claro, Cicerón, como cónsul, él sabía que sus capacidades militares eran limitadas. Él nunca fue un hombre de guerra. Entonces delegó este frente en su colega, en Antonio Híbrida. Y este Antonio fue el que se puso al frente de 2 legiones para ir a enfrentarse a Catilina y los suyos. Y finalmente se va a producir un choque entre los 2 ejércitos en la batalla de Pistoia, que fue una batalla que está, bueno, más o menos cerca de la zona de por allí, por la zona de Florencia, y ahí los catilinarios fueron arrasados por completo. Pero es muy curioso, cuando se habla de esta batalla, fíjate que Cicerón y Salustio son totalmente hostiles a Catilina y a los suyos, los ponen a parir, los llaman sediciosos, bueno, de todo. Sin embargo, no les queda más remedio a Salustio, no le queda más remedio que reconocer
que todos los catilinarios, las heridas que había en los cadáveres, estaban en el frente de sus cuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que lucharon sin huir, lucharon hasta el final dando la cara. Ninguno dio la espalda. No había ninguno solo que tuviera heridas en la espalda. O sea que hasta sus rivales tuvieron que reconocer a los catilinarios este valor. Y el propio Catilina, de hecho, apareció muerto entre sus hombres y apareció muerto en las primeras filas. Es decir, que no fue un comandante que se quedó en la seguridad de la parte trasera, ni que intentó huir, ni marcharse a un exilio honroso, en absoluto. Catilina se puso al frente de sus tropas y murió al frente de esos hombres a los que él mismo había reclutado. O sea, que es que incluso sus enemigos le tuvieron que reconocer este elemento póstumo a Catilina, que por lo menos demostró este honor en la batalla. Pero claro, mientras todo esto estaba ocurriendo en el norte, en Etruria, en Roma, tenían otra aliada con el tema de qué hacemos con estos cinco personajes. Entonces, Cicerón convocó una reunión del Senado en el Templo de la Concordia y tenían que decidir en esa reunión qué vamos a hacer con estos cinco. Y todos empezaron a hablar. Primero hablaron los cónsules que estaban nombrados para el año siguiente, después habló el propio Cicerón, y esa es la cuarta catilinaria. La cuarta catilinaria es el discurso que dio Cicerón en este momento para decidir sobre la vida o la muerte de estos aliados de Catilina. Y en ese momento se levantó un por entonces no muy conocido, todavía no había alcanzado la cúspide de su poder, Cayo Julio César. Julio César, hasta ese momento, había sido pretor nada más, no había llegado al consulado. Julio César va a ser cónsul en el año 59 a.C. Era un chico, bueno, era ya un hombre de una familia patricia, ya tenía algunos éxitos militares a su espalda, pero sobre todo César, si se había significado, había sido por su enfrentamiento con la aristocracia de Sila, con la aristocracia silana. Bueno, pues César en este momento se va a levantar y va a dar un discurso que es uno de los discursos más maravillosos que nos han conservado la literatura antigua. Salustio ha reproducido ese discurso, probablemente no tal cual. Probablemente no tal cual porque sabemos que los historiadores, Salustio escribió varias décadas después esto, sabemos que los historiadores antiguos reconstruían, sobre todo, estas intervenciones y esa oratoria, pero hay algunos autores que opinan que probablemente Salustio sí que recogió la esencia del discurso de César. Y César lo que dijo fue que por mucho que fueran criminales, por mucho que fueran sediciosos, esos cinco hombres eran ciudadanos romanos y que como tales tenían todos sus derechos intactos. Y a un ciudadano romano no se le podía ejecutar sin juicio. Todos los ciudadanos tenían derecho a apelar al pueblo. Todos los ciudadanos, si eran plebeyos, tenían derecho a apelar a los tribunos de la plebe, y que por tanto, si se pretendía defender la república, si lo que se estaba haciendo era defender la legalidad republicana, no se podía prescindir de esa legalidad y condenarlos a muerte. Claro, cuando César terminó de hablar, el Senado en pleno parecía que iba a aceptar esto y que le iban a respetar sus derechos a los cinco condenados. Pero después de César se levantó Catón. Se levantó Catón, al que se le conoce como Catón el Joven, Catón de Útica, que más adelante va a ser el gran enemigo de César, y Catón dio un discurso hablando de todo lo contrario. Todo lo contrario. Catón lo que decía es que cualquiera que se levantara contra Roma automáticamente perdía sus derechos como ciudadano y que entonces la república no podía andarse con contemplaciones y que la única solución era aprobar lo que los romanos llamaban el Senatus Consultum Ultimum, que era un recurso excepcional y no muy legal del todo, porque los propios romanos no lo tenían esto muy claro, pero el caso es que ponía en manos de los cónsules todos los poderes para que defendieran a la república. Finalmente, cuando se votó, la postura de Catón fue la que salió victoriosa y, por tanto, se decretó el Senatus Consultum Ultimum, que dejaba en manos de Cicerón, porque Antonio, el otro cónsul, estaba combatiendo a las tropas de Catilina, dejaba en manos de Cicerón la decisión. Y Cicerón optó por condenar a muerte a estos cinco catilinarios. Fueron a buscarlos, los ejecutaron y cuando Cicerón salió le dijo al pueblo una única palabra que también ha pasado a la historia, que es este vixerunt, que es como han vivido, que es como en latín se expresaría el han muerto, han muerto. Y con esto Cicerón daba por cerrado todo el peligro que había habido en Roma con todo el tema de la conjuración. Si no recuerdo mal, este Senatus Consultum Ultimum también fue la medida extraordinaria que se utilizó para matar a los gracos, a tus queridos gracos. A Cayo. De hecho, se inventó para acabar con la vida de Cayo Graco y los suyos. Con Tiberio, con el pobre mío, ni siquiera no se pararon ni a buscar ningún recurso, simplemente se lo cargaron y ya está. Pero con Cayo Graco sabían que sí que necesitaban por lo menos tener algún tipo de respaldo legal.
Y ahí fue cuando se inventaron el Senatus Consultum Ultimum, que era algo que no tenía ningún precedente en el Mos Maiorum, en las costumbres de los antepasados, pero que el Senado se lo sacó un poco de la manga para quitarse problemas de en medio. Entonces, esto se utilizó contra Cayo Graco, se utilizó, por ejemplo, contra Saturnino también, creo recordar que era en el 100 a.C. aproximadamente, cuando muere Saturnino, este gran aliado de Mario. Entonces, el Senatus Consultum Ultimum se acabó convirtiendo en un recurso extraordinario al que el Senado podía recurrir cada vez que le apetecía para condenar a muerte a quien era un poco incómodo para la República en ese momento. Pero claro, dentro de Roma había mucha gente que no estaba de acuerdo con esto. El propio César, el primero. César, de hecho, ese mismo año, en el 63 a.C., llevó a juicio a uno de los que habían asesinado a Saturnino en el año 100 a.C., que ya era un hombre muy anciano, pero César le llevó a juicio, no porque quisiera vengarse de este tío, no, porque César quería mandar un mensaje y quería decir, el Senatus Consultum Ultimum no es legal, el Senado no tiene potestad contra los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tienen unos derechos que hay que respetar. Bueno, pues unos meses más tarde, otro Senatus Consultum Ultimum y al final 5 ciudadanos romanos ejecutados sin juicio y sin derecho de apelación. Esto no le saldría barato a Cicerón, porque un par de años después, si no me equivoco, en el 58, 57 a.C., Cicerón va a tener que marcharse al exilio porque precisamente algunos de sus enemigos le movieron esto y provocaron su exilio por haber ejecutado a ciudadanos romanos sin derecho a juicio, sin apelación al pueblo y sin nada. Efectivamente, claro, Cicerón salió de aquel año del consulado henchido como un pavo real, convencido de que él era el pater patriae, era el salvador de la patria y que se había convertido en una figura intocable, en absoluto. En el momento que Pompeyo llegó a Roma, otra vez empezaron a moverse las estructuras de poder y lo primero que Pompeyo hizo fue, tú, Cicerón, que tú eras de los míos y te has pasado a mis enemigos, ahora no vengas a pedirme ayuda. Es el momento en el que Pompeyo, César y Craso empiezan a buscar alianzas entre ellos para enfrentarse a los senadores más conservadores. Y aparece por ahí también un elemento que es Publio Clodio. Clodio va a ser nombrado tribuno de la plebe en el 58 a.C. Y Clodio le tenía muchas ganas a Cicerón, por motivos, por el escándalo de la Bonadea, por otros temas que podemos hablar otro día. Y una de las cosas que Clodio hizo como tribuno de la plebe fue crear una ley para mandar al exilio a Cicerón. ¿Por qué? Porque había condenado a muerte a 5 ciudadanos romanos sin permitir que fueran a juicio y sin permitir que apelaran al pueblo. Entonces, a Cicerón la decisión de condenar a muerte a estos catilinarios le costó muy cara, porque no solamente fue enviado al exilio, es verdad que fue un exilio cortito, es que Cicerón es muy llorón y en sus cartas estaba todo el rato, bueno, el exilio más duro de la historia de la humanidad. Bueno, tampoco estuvo tanto tiempo exiliado y encima debió vivir bastante bien durante el exilio. Pero es verdad que Clodio aprovechó esta ley para derribar la casa de Cicerón, tiró abajo la casa de Cicerón y en el solar construyó un templo a la diosa Libertas, a la diosa Libertad, como un símbolo de que los ciudadanos romanos habían expulsado al hombre que había condenado a muerte a varios ciudadanos y había pisoteado sus derechos, y en su lugar habíamos construido un templo a la diosa Libertad, como que Clodio se presentaba como el que había restituido la libertad frente a ese malvado Cicerón. Entonces Cicerón se pasó un poco de rosca porque se pensaba que estaba muy por encima de realmente de la posición en la que estaba. Así que sí, a Cicerón el tema de la conjuración de Catilina le va a pasar factura después, sí. Bueno, está claro que a los políticos romanos se les da muy bien eso del postureo, la propaganda y el autoensalzamiento. No, totalmente. Y Cicerón fue el maestro en este tema. Mira, para que nos hagamos una idea, las cuatro catilinarias, estos grandes discursos que son, bueno, cumbre de la oratoria latina, Cicerón las presenta como si fueran los discursos que dio en el año 63, que dio contra Catilina, luego la segunda y la tercera fueron ante el pueblo y la cuarta es esta ante el Senado. Realmente las catilinarias se escribieron años más tarde. ¿Cuándo? Cuando Cicerón estaba viendo que le iban a mandar al exilio por esta condena a muerte y él necesitaba justificarse. Entonces, ¿qué hizo? Voy a reescribir estos discursos, los voy a publicar para que la gente entendiera que la situación era desesperada y que realmente todo esto estaba justificado. Entonces, Cicerón, ¿qué hizo entonces? Puso todos los elementos negativos que se le ocurrían, como hemos dicho al principio de esta conversación, todo lo voy a echar
sobre Catilina para que la gente entienda que es que era un monstruo con el que había que acabar. Y sus allegados eran tan monstruosos como él. Y ahí fue cuando se inventó, bueno, pues de todo, que quería liberar a los esclavos, que quería abolir las deudas totalmente en la República, que quería incendiar Roma, le acusó también de incesto, de que su mujer realmente era una hija que había tenido con otra, bueno, o sea, una cantidad de cosas que probablemente sean falsas en el 99%. Pero claro, Cicerón veía que o convencía a la gente de esto o le mandaban al exilio. ¿Y qué pasó? Que no lo consiguió. No lo consiguió. No lo consiguió en aquel momento y con esa generación de romanos. Pero es muy curioso cómo el éxito de Cicerón a largo plazo sí que va a conseguir establecerse. Hay que pensar, por ejemplo, cuando Virgilio escribe la Eneida, en el libro sexto de la Eneida hay un momento en el que Eneas baja a los infiernos. Y cuando baja a los infiernos ve a todos los criminales ahí condenados. ¿Y a quién se encuentra Eneas ahí en el infierno? A Catilina. Se encuentra a Catilina pagando por sus culpas como si fuera un monstruo más de todos los que habían pasado por la historia de Roma. Entonces es verdad que Cicerón, sus coetáneos no le creyeron, pero en la siguiente generación, joder, a Cicerón ya se le empezó a considerar una fuente impecable y por eso la imagen de Catilina quedó tan tremendamente manchada. Supongo que también tuvo algo que ver las circunstancias propias de Cicerón después en la guerra civil de Pompeyo y César y sobre todo en el triunvirato, la oposición, las filípicas, el asesinato de Cicerón, lo convertimos en un mártir, etcétera. Claro, Cicerón, es que claro, Cicerón todavía le quedaba mucha vida. Y claro, Cicerón fue el que patrocinó al joven Octavio. Fue Cicerón el que le elevó y le presentó como la garantía. Claro, luego esto también le salió mal. Porque luego cuando Marco Antonio y Octavio se hicieron amiguitos, al que primero que se quitaron de en medio fue al pobre Cicerón. Y una vez muerto, pues ya no es incómodo. Entonces ahí Augusto, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a convertir a Cicerón en el gran hombre, en el gran hombre de la República, en el hombre que me vio desde cuando yo era muy joven y me elevó ahí al Senado. Pero claro, Cicerón al final dejó de ser un personaje real para convertirse en un mito de la República Romana. Yo siempre he dicho, y me reafirmo, que Augusto es uno de los peores emperadores que existió. O sea, él tuvo 40 años para labrarse la propaganda, para labrarse su imagen inmaculada, pero fue uno de los peores emperadores que existió en el sentido de sanguinario, en el sentido de cruel, de déspota, de tiránico. No, desde luego, o sea, ese joven Octavio era, antes hablábamos de personajes sin escrúpulos. Octavio no tenía ningún escrúpulo, pero vamos, absolutamente ninguno. Se cargó a todo el que le molestaba sin ningún tipo de problema, traicionó a quien tenía que traicionar y solamente cuando estuvo seguro al 100% de que ya tenía el poder, entonces ya se dio el lavadito de cara. Y ahí ya sí empezó a aprobar leyes morales, leyes de no, porque ahora yo soy el que va a recuperar la república, toda la virtus romana, pero Augusto fue un personaje totalmente, en el sentido humano, totalmente despreciable y totalmente deleznable. Lo que pasa es que fue muy inteligente porque creó a su alrededor un aparato de propaganda tan brutal que todavía hoy sigue siendo pues, considerado la época de oro de la literatura latina y del arte romano. Claro, cuando tú tienes un Virgilio, un Horacio, que te están cantando ahí tus alabanzas y qué tal, pues entonces, claro, ¿cómo pasas a la historia? Pues como lo mejor que le ha pasado a Europa en milenios. Para finalizar ya este programa, pues quería recomendar a la audiencia la entrevista que hice hace un par de semanas a Cristina Drosillo, porque hablamos precisamente sobre uno de los episodios más oscuros de la vida de Augusto, como es la guerra de Perusia. Así que por ahí yo también lo dejo, no sé, en la tarjeta de YouTube o en algún sitio habrá ese enlace a la guerra de Perusia. Y dicho esto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Luisma, por haber venido a Historia de nuevo para ofrecer un poco de luz sobre la oscuridad de un personaje tan maltratado y tan injustamente ¿no? Maltratado como es Caterina. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Oscar. Ha sido un placer. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Parece que llevamos hablando 3 minutos y llevamos casi una hora de charla. Así es que cuando uno habla de romanos, al final el tiempo vuela. Tempus fugit.
Exacto. Y desde luego, cuando alguien lee una buena novela como las que publicas tú, pues también el tiempo vuela. Así que también recomendamos a nuestra audiencia que se haga con alguna de tus novelas. Ahora, que está cerca del verano, más o menos, pues, oye, te la puedes llevar a la playa, te la puedes leer en vacaciones, que siempre viene bien. Pues por mi parte, maravilloso. Yo encantado de que la gente se adentre en el mundo romano de mi mano a través de mis novelas. Yo siempre, eso me va a hacer inmensamente feliz.